caso del diputado Arquesio Arias sigue teniendo repercusiones. Y esta vez me refiero a un nuevo proyecto de ley propuesto en la Asamblea Nacional para disminuir lo que ellos llaman algunos privilegios a los parlamentarios a la hora de ser juzgados. Uno de sus proponentes se encuentra ya con nosotros, él es el diputado independiente Gabriel Silva. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes en la noche de hoy un poco sobre este importante proyecto de ley. Y me gustaría que iniciáramos explicando este proyecto que trata de modificar el Código Penal, el artículo específicamente 495. Háblenos de este proyecto. El proyecto realmente es bien sencillo y lo único que estamos haciendo es modificando un solo artículo del Código Procesal Penal. ¿Qué artículo estamos modificando? El artículo 495. ¿Y qué dice ese artículo hoy, en la actualidad? Dice que para condenar a un diputado necesita como mínimo 2/3 de los votos de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, 6 votos de 9. Lo que la modificación que estamos planteando establece es que para poder condenar a un diputado necesita simplemente la mayoría simple de los votos de la Corte Suprema de Justicia, es decir, 5 votos de 9. Ahora, yo creo porque es importante este proyecto de ley por varias razones. Primero, es que ninguna otra decisión de la Corte Suprema de Justicia establece que una votación se tiene que dar en 2/3 de los votos. Siempre es mayoría simple. Esta es la única ocasión que establece que tiene que haber 2/3 de los votos. Entonces ya vemos que de salida hay una anomalía. E inclusive las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia en materia constitucional tienen que ser por mayoría simple. Sin embargo, para condenar a los diputados tiene que ser 2/3, lo cual no hay una razón jurídica que lo sustente. Por otra parte, vimos en el derecho internacional, países como Colombia, como Perú, como España y muchos otros no tienen esta disposición. Ahí simplemente es la mayoría de los magistrados o de los jueces que establecen si un diputado es culpable o no es culpable. Entonces, a nivel internacional, a nivel local, vemos que esto es una anomalía, que esto no es común. Y también es importante recordar lo que establece la Constitución. No hay fueros ni privilegios. Todos los ciudadanos debemos ser iguales. Y al establecer que a un diputado se le tiene que condenar por 2/3, pero al resto de los ciudadanos por simplemente mayoría, se nota que hay una diferencia de trato, hay un privilegio, hay más protección para los diputados que para cualquier otro ciudadano. Y eso es lo que busca esta iniciativa cambiar, que a los diputados se les juzgue de la misma forma que se les juzgaría a cualquier otro ciudadano. No tiene que haber ningún tipo de privilegio o más bloqueo o más defensa o más protección para poder investigarlo o juzgarlo. Este es el propósito real de esta iniciativa. Ahora bien, varias cositas. La Asamblea Nacional juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como todos sabemos, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia juzga a la Asamblea Nacional. Y ese sistema obviamente tiene sus dificultades, porque muchos ciudadanos lo saben y es la realidad. En ocasiones, no siempre, pero hay acuerdos. Tú no me juzgas a mí, yo no te juzgo a ti, no te condeno, tú no me condenas, porque hay un juzgamiento cruzado. Y en ese juzgamiento cruzado que hay que cambiar, y por eso es importante modificar la Constitución, es interesante porque la Asamblea, al juzgar a los magistrados, se requiere 2/3 de los votos de la Asamblea. Yo creo que eso está bien, porque la Asamblea es un órgano político, no es un órgano técnico, es decir, no son abogados, juristas, magistrados, estudiosos del derecho el que toma esa decisión. Y por ende, 2/3 de la Asamblea, al condenar a un magistrado, es necesario porque se necesita mayor seguridad. Nuevamente, los diputados no son magistrados, no son jueces. Pero lo mismo no se puede decir de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia son 9 magistrados de carrera, en teoría profesionales, técnicos, docentes, estudiosos. La mayoría es suficiente o debe ser suficiente para poder hacer una condena. No es que se tiene que requerir un voto más para asegurar que la decisión sea legítima, no. Ellos son estudiosos del derecho y con la mayoría simple debe ser posible condenar a cualquier ciudadano, incluyendo a los diputados. Entonces también quiero plantear esa realidad. Sí, la Asamblea necesita 2/3 para condenar a los magistrados, pero la Asamblea no es un órgano técnico jurídico. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia sí lo es. Y con ello simplemente la mayoría simple debe ser suficiente. Así que este proyecto de ley lo que busca es ir rompiendo poco a poco esas defensas, esos privilegios, esa protección que tienen los diputados, que tengo yo como diputado, porque en verdad el que no la debe, no la teme. Yo no tengo temor a mí que la Corte Suprema de Justicia me investigue, me condene, porque no tengo nada que esconder. Entonces yo también invito a los otros diputados, que muchos se han sumado, me ha dicho que no tienen ningún problema,
a que esta discusión se dé lo antes posible y se convierta en ley de la República e ir poco a poco mejorando nuestro sistema judicial, que está totalmente destruido, desconfiado por muchísimas razones, y esa es otra conversación que podemos tener, y esto es un granito de arena en esa vía de ir generando esa confianza en la ciudadanía. Señor Silva, usted ha tocado varios puntos importantes que me gustaría pues ir explicando poco a poco. Por el momento, comenzar con cuál ha sido la respuesta de los diputados, porque si bien para la población en general puede sonar muy bien, se puede escuchar hasta populista, porque es algo que todos querríamos que los diputados hagan, pero esto es una asamblea que se basa en mayoría y la mayoría la tiene un partido que es el gobernante y la verdad, sinceramente, pensar en que un diputado quiera quitarse privilegios, la verdad no se considera como muy viable, no es lo que estaríamos acostumbrados a ver. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de ellos? Claro, yo puedo comprender eso, pero la lucha hay que hacerla, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Muchos ciudadanos me dicen, bueno, ese proyecto y otros que he presentado son muy bonitos, son importantes, son necesarios, son justos, son buenos, nos protegen, pero sabemos que, bueno, el PRD o algunos diputados del PRD o la mayoría o la Asamblea no lo va a aprobar. Pero no por eso yo tengo que parar de legislar, no por eso yo puedo parar de hacer el esfuerzo. Yo tengo que mostrarle a la ciudadanía, mostrarle a la Asamblea, retar al sistema de que las cosas se pueden hacer bien y avanzar esos proyectos. Y cuidado, algunos salen. Cuando yo presenté la idea, yo mandé un tweet diciendo, voy a presentar este proyecto el lunes. Eso lo mandé, creo que fue el domingo en la mañana o el sábado en la tarde. Inmediatamente me contactaron diputados que querían apoyar. Por ejemplo, la diputada Mayín Correa, diputada del Cambio Democrático, me dijo, yo lo quiero apoyar. Y todos sabemos que la diputada Mayín Correa no está yendo al pleno porque es adulta mayor y todo el riesgo del COVID. Y lo que hicimos fue enviárselo hasta su casa, corriendo minutos antes de que empezara el pleno para que ella lo firmara, para que nos regresara a la Asamblea Nacional. Fuimos hasta allá que ella lo firmara y lo regresamos para presentarlo. Eso demuestra interés de la diputada Mayín Correa, que es una persona que ha tenido un recorrido importante en la vida pública y no tiene temor, porque ha hecho las cosas bien. Por otra parte, la diputada Giselle Rosas, diputada también del Cambio Democrático, ella me escribió, me chateó y me dijo, mira, quiero apoyarlo, quiero firmarlo. Y sacó su espacio de su apretada agenda porque tenía comisión de la mujer y la niñez y vino y lo firmó y lo apoyó y lo respaldó y lo publicó en redes. El diputado, y obviamente ahí están los diputados de la bancada independiente, el diputado Vázquez, nuestro interés, diputado Grose. Entonces, bueno, ahí somos 4 que por lo menos lo firmamos, pero no solamente un diputado. Y seguramente hay otros que también no lo firmaron, pero estarían interesados en apoyarlo, no tendrían problema. Entonces hay que hacer la lucha. Y lo importante es decir que no solamente es un diputado, hay un grupo de diputados que quieren hacer la diferencia y más importante que eso es la presión ciudadana. Cuando yo presento este tipo de proyectos de ley y otros diputados también, sabemos que puede ser difícil que se convierta en ley de la República, pero eso puede cambiar si la ciudadanía muestra apoyo como en efecto lo está haciendo. Ya hay varias organizaciones que me dicen, quiero apoyar ese proyecto de ley, ¿qué tengo que hacer? Y yo les digo, tuiten, suban a las redes sociales, vayan a la asamblea, hablen con su diputado y muchas organizaciones de diferentes espectros organizativos están presionando o quieren que eso se convierta en ley de la República. Entonces, cuando esa gente se organiza y presiona, los diputados sienten esa presión y se pueden hacer los cambios necesarios. Entonces, sí, es un proyecto difícil, pero hay que hacer la lucha. Hay otro tema que también tocó y es el tema de la constituyente, porque como bien lo menciona, un órgano juzga al otro. Y cuando se dan este tipo de decisiones, lo primero que se piensa es, yo no te ataco a ti porque tú no me atacas a mí. Días después hubo en la comisión de credenciales, hubo una demora por el tema de que no se estuvieron discutiendo unas denuncias que se hicieron contra magistrados. Entonces esto se vuelve en rumores o rumores de pasillo en lo que se cree que no se juzga a alguien por el poder que tiene ese órgano para juzgar al otro. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que esto tal vez es una curita a un problema muy grande que se tendría que analizar entonces a través de una constituyente? ¿Cree que es la mejor opción? Nuestro sistema judicial está pero muy débil y da muchísima vergüenza y muchísima pena. Eso no solamente lo digo yo, sino que lo dice la ciudadanía panameña en encuestas y lo dicen estudios internacionales. Eso nos está afectando de muchas formas, desde inversión, la gente no quiere invertir en Panamá porque no hay seguridad jurídica, porque no hay justicia, porque está incrementando la inseguridad, pero también porque obviamente estamos desprotegiendo a la gente más vulnerable.
la gente que es más débil, la gente que necesita la justicia para poder luchar contra los grandes y los poderosos políticos o económicos. El sistema judicial ha comprobado no estar preparado para poder hacer esas luchas y para poder proteger los derechos de la ciudadanía. Y hay que hacer una reforma profunda. Esto no se arregla con una sola ley, con un solo artículo. Esto hay que hacer una reforma profunda a la Constitución, donde tenemos que replantear muchas cosas. El método de selección de magistrados, quiénes son los magistrados, quiénes juzgan a los magistrados, quiénes juzgan a los diputados, desde temas de quién investiga, porque no es lo mismo juzgar a investigar. Hoy, por ejemplo, a los diputados los investiga un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Plantearse por qué no es el Ministerio Público el que investiga al diputado, por qué tiene que ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ver diferentes iniciativas de derecho comparado. En algunos países, como por ejemplo en Colombia, no es la Corte Suprema de Justicia, sino es un organismo aparte, que es quien hace la investigación y la condena. Entonces hay que replantearnos el sistema y eso tiene que ser a nivel constitucional. Eso no se puede hacer en una ley. Sin embargo, y ahí es donde aterrizo por qué este proyecto es importante. Por varias razones. No nos podemos quedar con los brazos cruzados a que pase una constituyente para hacer algo. Yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir legislando. No sé cuándo se va a modificar la Constitución, ojalá sea lo antes posible, se haga un buen trabajo, pero por mientras tengo que ir arreglando el sistema dentro de lo que puedo. ¿Qué es lo que yo podía hacer el lunes? Conociendo la frustración de las personas de lo que está pasando en la justicia panameña, ¿qué es lo que yo podía hacer el lunes? Yo no podía presentar una reforma a la Constitución, pero sí podía presentar una reforma a este artículo específico del Código Procesal Penal en cuanto al juzgamiento de los diputados. Un artículo que no tiene razón de ser, que es injusto, que demuestra los privilegios que tienen en ocasiones los diputados y que tiene que ser reformado. Entonces, no hay una sola ley, no hay un solo artículo que pueda resolver todos los problemas, ni los de justicia, ni los de educación, ni los de salud. Son un conjunto de iniciativas y este es parte de ese conjunto de cosas que tienen que suceder. Desde una reforma importante a la Constitución a darle más presupuesto al órgano judicial, que es algo que hemos peleado, a que las sentencias del órgano judicial sean públicas, que es un proyecto que presentamos, hasta temas de leyes de conflicto de interés que también presentamos, y también ese tipo de iniciativas que busca equilibrar y que el sistema sea justo, equitativo para todos, ¿no? Este proyecto entonces debe pasar a la Comisión de Gobierno para su prohijamiento. ¿Ha usted conversado, ya ha hecho lobby con los diputados de esta comisión? Tiene que ir a la Comisión de Gobierno, correcto, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional es que ve todas las reformas al Código Penal, y como esto es un tema penal, es un tema procesal, es un tema judicial, se tiene que ver en la Comisión de Gobierno. A la fecha todavía no he hablado con el doctor Adames, que es el presidente de la comisión, pero muy probablemente mañana o finalizando la semana vamos a tocar el tema en el Pleno y le pediré que se haga el pronunciamiento lo antes posible. Sé que ahí está el diputado Vázquez en la Comisión de Gobierno, un diputado independiente que me acompaña mucho en estas luchas y sé que con su apoyo también vamos a poder lograr avanzar este proyecto, por lo menos al pronunciamiento lo antes posible y ojalá un primer debate también, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, diputado Silva, por haber estado con nosotros hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Gracias, Mae. Saludos a todos. Buenas noches.